Entramos hoy a estudiar entonces la sexta pieza de la armadura. Y es notable en todo lo que precede que todas las piezas son de defensa. O sea que el cristiano ha de luchar para mantener siempre su posición, para mantener el terreno que Cristo conquistó para cada uno de nosotros en la cruz. Y por eso las piezas de la armadura son piezas de defensa. Sin embargo, aquí llegamos a esta parte donde dice, y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y llegamos a una pieza de la armadura que desempeña ambas funciones. Es una pieza de defensa y es una pieza de ofensiva también. O sea que eso es singular. Y es muy singular el hecho de que el Espíritu Santo, al inspirar al escritor sagrado, haya puesto esta pieza al final de toda la armadura. Porque en verdad, hermanos, si no se tienen todas las gracias que previamente hemos mencionado en las otras piezas de la armadura, es peligroso que la persona tenga la espada. O sea que Dios no le da la espada a alguien que no tiene las otras piezas de la armadura puestas, porque puede volverse un hereje. Alguien con la espada, que es la palabra, puede volverse un hereje al no tener un corazón plenamente santificado por la gracia divina. Puede torcer las Escrituras. Y por eso vemos tantas herejías el día de hoy, por gente que agarró la Escritura y la torció a su manera, porque no estaban vestidos de la armadura de Dios y entraron a un terreno espiritual donde no estaban preparados. La espada no la puede tomar un incrédulo, porque la palabra sin fe no tiene vida. Es la fe la que activa, es la fe la que aviva la palabra. La fe es la que la hace real. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso se hace necesario que quien va a tomar la espada haya tomado antes el escudo de la fe. O sea que en una mano está el escudo y en otra mano está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada tampoco la puede tomar un pecador, un impío, porque la va a usar a su conveniencia. No va a ser recto, no va a ser honesto con la palabra. Entonces la espada se menciona al final y es dada cuando ya todas las piezas están puestas. Quiero que notemos, hermano, que como es una arma de defensa, aparte del escudo de la fe que ya mencionamos, que protege todas las otras armas, protege las sandalias, protege la coraza, protege el yelmo de la salvación, protege el cinto de la verdad, el escudo de la fe. La espada también es una arma de defensa. Como veíamos, no solamente el escudo de la fe que toma el guerrero cristiano, sino Dios mismo es escudo alrededor de nosotros. Y eso viene por la revelación misma de la palabra del Señor. O sea, la espada del Espíritu sirve para defender nuestro terreno, nuestra posición. Porque el enemigo va a venir asediándonos día y noche
para sacarnos de la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y no lo vamos a vencer con argumentos humanos, no lo vamos a vencer con ideas, con sentimientos, con armas humanas. Como dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea que son armas eminentemente espirituales, las que hemos de tener para vencer al enemigo en todos los ataques que haga contra nuestras vidas. Esta espada también es una espada de ofensiva. Y yo quiero que nos detengamos un poco antes de avanzar más adelante. Detengámonos un poquito en eso de que la espada sirve también para atacar, no solamente para defender. Hay dos enemigos: los enemigos internos y los enemigos externos de afuera. Es más fácil vencer a los enemigos de afuera. Es más fácil que venga aquí un endemoniado y echarle fuera a los demonios que sujetar los enemigos internos que esa persona tiene. El apóstol Pablo, cuando habla de esos enemigos internos, dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea que los enemigos internos son pasiones. La palabra deseos en realidad en el original es concupiscencias. O sea, los enemigos internos son pasiones que están en el corazón, que todavía están vivas, pasiones que todavía dominan, que todavía gobiernan, pasiones que son como fuegos, como llamas encendidas en el corazón humano, que lo único que las puede apagar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. O sea que esas pasiones no responden a nada. Por eso cuando el hombre trata de resolver el problema del hombre con psicología, se frustra. Yo leí hace unos años un libro de un hombre de Dios que él era psicólogo. Dice que él empezó a querer aplicar la psicología a los problemas de la gente. Cuando venían a su clínica, él trataba de aplicar la psicología y cada vez se frustraba más tratando de aplicar la psicología porque los problemas de la gente no se resolvían. Hasta que empezó a darse cuenta que el problema del hombre siempre ha sido, es y será espiritual. Que la esencia de todo problema es espiritual. Cuando él entendió eso, empezó a atacar el problema con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Dice que él vivió una experiencia en un lugar. Dice este hermano que en una ocasión llegó una secretaria de una oficina de un gerente con él que tenía, le había salido unas ronchitas así en la piel. Y ella se rascaba porque era una cosa terrible que le había salido en toda la piel. Había ido con los mejores dermatólogos y le habían recetado toda clase de cremas y no se curaba. Y iba con otro y con los mejores y nada, no se podía curar. Y le dijeron: su problema es psicológico. Los dermatólogos concluyeron: el problema es psicológico, y lo mandaron con este hermano. Pero este hermano ya sabía mejor que los problemas no son psicológicos, son espirituales. Cuando nosotros entendemos que el problema es espiritual, el problema no lo puede resolver un psicólogo, no lo puede resolver un psiquiatra, no lo puede resolver papá ni mamá, solamente la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Y fue con este hermano y le dijo: ¿usted puede recordar cuándo empezó esa alergia en su cuerpo? Cuando le empezaron a hacer esas ronchitas y le daba esa tremenda picazón. Y la muchacha empezó a hacer memoria y dijo: es que el gerente de la empresa dijo, habemos ahí 2 secretarias que trabajamos para él, y él se enamoró de una de ellas, un hombre casado que se enamoró de una de las secretarias, se enamoró de una de ellas, dice, y a veces él está en el escritorio y la tiene a ella sentada en sus piernas, y ella no trabaja y todo el trabajo me lo están dando a mí, dice, y me empezó a dar cólera.
como decimos en buen lenguaje hispano nuestro, empezó a dar rabia. O sea que le empezó a dar rabia de ver que aquella la estaba pasando de lo mejor según ella, y estaba que se le avolcaba el trabajo. Entonces el hermano se dio cuenta que lo que la estaba atacando era una envidia, era una cólera, y que aquello lo tenía que remediar con la palabra, que tenía que aprender en su corazón a perdonar, a no guardar nada en su corazón. Y cuando le empezó a ministrar la palabra a la necesidad de su corazón, dice que aquella envidia, aquella cosa, lo que haya sido, ira, celo, lo que haya sido, se empezó a apagar y apagar hasta que desapareció. Y cuando aquello desapareció del corazón, también de la piel desaparecieron las ronchas. Porque hay en el corazón humano situaciones que lo único que las puede controlar es la palabra del Señor. ¿Quién puede cambiar al borracho? Dígame usted. ¿Quién puede cambiar al drogadicto? ¿Quién puede cambiar al fornicario, al adúltero? ¿Quién lo puede cambiar? ¿Quién puede cambiar al homosexual? ¿Quién puede cambiar a la lesbiana? Lo pueden aconsejar a la lesbiana y decirle, pero mira muchacha, tú eres una mujer, ¿por qué estás teniendo relaciones con otra mujer? Y usted trata de convencerla, pero sigue siendo lesbiana. Pero cuando viene la palabra del Señor, la palabra quema, la palabra apaga aquella pasión, aleluya. La palabra la elimina, aleluya. La palabra es la espada de Dios desenvainada, peleando contra el diablo, contra los demonios y contra el pecado, dando la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que es un arma extraordinariamente de ofensiva. ¿Y quién aplica la palabra? ¿Quién es el que aplica la palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que agarra la palabra y la aplica. Y la persona tiene que saber en su corazón que fuera de la palabra no hay solución. La persona tiene que saber en lo más profundo de su corazón que fuera de la palabra no hay respuesta. Si la persona está confiando en la palabra y algo más, no es eficaz. La palabra en el corazón. Por eso muchos fracasan. Muchos fracasan porque quieren usar la palabra y su esfuerzo humano. Quieren usar la palabra y su raciocinio. Quieren ellos en su propia mente, en sus propias ideas resolver el problema y no dejan que lo haga la palabra del Señor. Y es donde se detiene la acción de Dios. Dos males hizo mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. Segundo, cavaron cisternas rotas que no retienen agua. O sea, ellos abandonaron a Dios y luego quisieron suplir con cisternas que no retenían agua, esa fuente de agua viva que habían abandonado, que era la presencia del Dios Todopoderoso. La palabra de Dios tiene poder vivificante, poder transformador. Entonces la palabra viene y apaga las pasiones internas que hay en nosotros. O sea, a la palabra le tiemblan los demonios, las fuerzas del mal. La palabra porque las pasiones, hermano, son engendros de Satanás. Así como la enfermedad. Ya la ciencia médica descubrió que las enfermedades vienen de virus, vienen de bacterias. Y los virus y las bacterias tienen vida. Y la forma en que la ciencia médica los combate es que lo combate con algo más fuerte, con algo más poderoso, con algo que tiene más fuerza que el virus, algo que tiene más fuerza que la bacteria para matarlo, para acabar con él. Esa es una vida. Fíjese que parece como una paradoja, como una contradicción, que algo que tiene vida quita la vida. O sea, el virus tiene vida, pero se empieza a carcomer los órganos, se empieza a carcomer las bacterias, se empiezan a carcomer y empiezan a dañar los órganos. ¿Qué es el cáncer? Sino células dañadas, células donde entran esas bacterias, esos virus, y empiezan a carcomer y empiezan a acabar con todo. Pero entonces ya los empiezan a matar. Pero hay algo más poderoso que la ciencia médica, más poderoso que la quimioterapia, que la medicina, que las pastillas, que las inyecciones. Es la palabra de Dios que vive y que permanece
permanece para siempre. Cuando la vida de la palabra se le empieza a aplicar al cáncer, aleluya, el cáncer empieza a morir, aleluya, las células cancerosas empiezan a morir y la persona empieza a cobrar vida, aleluya. Ahí donde están los órganos que se están muriendo, empieza a entrar la vida de la palabra y la persona empieza a recibir vida, empieza a recibir ánimo, empieza a recibir fortaleza. Igual es en el ámbito espiritual. Las pasiones son engendros de Satanás. O sea que Satanás siembra en nosotros la simiente del pecado, de la iniquidad. Y luego la empieza a alimentar. Luego la empieza a alimentar hasta que aquello se empieza a desarrollar. Y a desarrollar hasta que domina. Hasta que se enseñorea. Por eso usted va a encontrar la palabra enseñorearse, refiriéndose al pecado, como que hablara de un régimen, como que hablara de un establecimiento, como que hablara de un gobierno. Dice el apóstol Pablo, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El salmista clamando a Dios le dice: Señor, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, porque es plantada la simiente de pecado y se empieza a desarrollar. Así también Dios siembra la simiente de la palabra. La palabra es implantada en nuestros corazones, aleluya, y la palabra empieza a dar vida, aleluya, y mientras más palabra hay en el corazón, empieza a exterminar las pasiones de pecado, los deseos de hacer el mal empiezan a ceder y empiezan a morir, y la persona dice: pero ¿qué me está pasando? Y dice: no es un esfuerzo mío, es que no es el esfuerzo tuyo, es el poder de la palabra, es la unción de la palabra, es la vida de la palabra. Por eso el diablo, cuando está la palabra, te tiene inquieto. Cuando está la palabra y el diablo tiene dominada a la persona está en zozobra, se quiere ir. Un día me dijo una hermana: esta señora dice quiere vomitar, y su hija también, están desesperadas mientras usted predica. Dije: déjelas que vomiten, le dije, déjelas ahí desesperadas, son los demonios los que están desesperados, pero Cristo las va a hacer libres en esta noche para gloria de su nombre. El poder del Espíritu Santo va a venir sobre ellas. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. El cristiano, Dios le ha dado la palabra en la boca. Estos han vencido. ¿Cómo vencieron? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Aleluya. Hermano, es que no puedo, te mueres sin poder. Hermano, es que es imposible, hermano. Hermano, es que yo no puedo dominar esa situación. Pero cuando tú meditas en la palabra y la palabra entra en tu corazón, sacas la espada. Por eso dice que los santos le alaben con espada de dos filos en sus manos. ¿Usted cree que está hablando ahí en un sentido literal? El salmista no está hablando literalmente cuando dice alábenle en sus camas, con sus gargantas, con espada de dos filos en sus manos. No, usted no va a sacar un espadón aquí. Se imagina a todos aquí con espadas alabando al Señor. Yo he llegado a lugares, hermano amado, donde de repente los creyentes se visten hasta de soldados, con unos zapatos especiales de soldados y ropa de soldado, y dice: vamos a orar y vamos a hacer guerra espiritual. Yo hago guerra espiritual sin ponerme zapatos de soldado, sin espada, sin nada de eso, aleluya. Sencillamente cuando hablo la palabra y declaro la palabra del Señor, estoy haciendo guerra, aleluya. Cuando declaro todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y empiezo a hablar la palabra y a declarar la palabra de Dios empieza a abrir camino, empieza a abrir sendero donde empiezo a pasar y veo la victoria, aleluya. Satanás quiere encender en nuestros corazones las pasiones, pero el Espíritu Santo viene e implanta la palabra. Por eso el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? No lo practica porque ha nacido de Dios. O sea que Dios puso su simiente, que es la simiente incorruptible en él, y el pecado no puede dominar. Aleluya al Señor. Dice esa gente: que tontos, no van al cine, no van al baile, no se emborrachan, les lavaron el coco. No nos lavaron el coco, nos lavaron todos. Nos lavaron enteros, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, aleluya. Y la palabra en nosotros ha acabado con el pecado. O sea que la palabra es la autoridad de quien tiene el dominio. Usted va a Israel. Y qué singular se ve esto en Israel,
Porque en Israel uno puede ver exactamente esto de lo que estamos hablando en una forma así civil, en una forma de gobierno. O sea que allá dentro del territorio de Israel están los palestinos, que son enemigos acérrimos de los judíos. Allá dentro del territorio de Israel están los árabes, que son enemigos acérrimos de los judíos. Si por los árabes y los palestinos fuese, ya hubieran acabado con todo Israel. Pero ¿qué mantiene a Israel en ese territorio, teniendo allá adentro los enemigos? La palabra. No crea que la palabra de Bush, no crea que la palabra de Estados Unidos o la palabra de Dios los mantiene. La palabra, y la gente se asusta porque uno ve a los árabes, hermano. Entramos a una tienda nosotros y compramos relojes y decimos, queremos que tengan todos los números en hebreo. Y el árabe se enojó y dijo, ¿por qué quieren tanto a los judíos si ellos mataron a los cristianos? Ya ve cómo la institución católica romana ha tratado a través de los años de sembrar ese odio de que los judíos son los que han matado a los cristianos. Pero en realidad, si nosotros hubiéramos estado allá en Israel, también hubiéramos matado a Cristo juntamente con todos los judíos, porque no solo ellos lo mataron, nosotros también permitimos que Él muriera por nuestros pecados, pero Él tuvo que morir para que nosotros fuésemos salvos. Aleluya. Ese fue el plan y el propósito divino. Pero este árabe estaba enfurecido. Y le dijimos, es que compramos cosas hebreas porque amamos a esa gente. ¿Y por qué los aman? Porque son el pueblo de Dios. Y porque nadie los puede sacar de aquí. No por el ejército que tienen, no porque sean coquillos, no porque tengan buenos pilotos de aviación. Nadie los saca de aquí, porque la palabra de Dios ya les dio la victoria, aleluya. Y lo que la palabra de Dios dice, cuando tú lo crees, así es. Se puede unir Irak, Jordania, Egipto, todos los países árabes, los países europeos que no quieren a Israel. Se pueden unir, hermano, con Rusia y todos los países que no quieren a los judíos y atacarlos, y van a perder. Aleluya. Por eso el cristiano está confiado. ¿Cuándo usted ha visto un cristiano tomar pastillas para no dormir? Si en la noche hasta ronca de tranquilo, de la paz de Cristo que tiene en su corazón, porque Dios le dio tremenda espada y el diablo lo quiere arrastrar, y en las noches le pone un botellón y le dice, regresa a la botella, y le dice, yo era borracho, diablito, ahora soy salvo, hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, aleluya. Y el diablo quiere encender las pasiones, pero tú tienes las armas en tus manos para apagarlas en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Problema de muchos que están esperando que venga otro hermano. Yo estoy esperando que venga el ungido de Dios o la ungida de Dios. Esa hermana está tan ungida. Yo quisiera tenerla en mi casa y hacerle calditos calientitos para que me ponga la mano. Yo no tengo a la hermanita en mi casa, pero tengo un hermanote que se llama Jesucristo. Él, mi hermano mayor, Él me ha ungido y me ha dado tremenda espada, aleluya, para que yo la use, aleluya. Use el poder de Dios, aleluya. Y cuando el diablo viene y me dice, te voy a arrastrar, le digo, no me puedes arrastrar, porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesse se levantó de mañana. No era muy madrugador, pero ese día madrugó el tremendo Jesse. Y se levantó temprano y empezó a ver. Y se le empezó a parar el pelo, peor si lo tenía chinito. Empezó a temblar. Y le dijo al profeta Eliseo, ¿sabes qué, profeta? Estamos rodeados. Los ejércitos sirios nos han rodeado. Y pensó que el profeta iba a empezar a temblar. Porque cuando las pasiones están en el corazón y llegan los problemas, la persona está así, mire, no hay ni qué hacer. Pero el que tiene a Cristo está tranquilo, está sereno. Aleluya. Y el profeta oró a Dios y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este. Aleluya. Y los ojos se le abrieron y vio el monte. Y en el monte empezó a ver los carros, empezó a ver los caballos, empezó a ver el ejército de Jehová. Aleluya. Ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya.
El diablo te levanta estadísticas y el diablo te dice, pero tú no la vas a hacer, es imposible, el desánimo en ti es terrible y la depresión va a llegar y tienes que tomarte una pastillita y una cervecita y un cigarrito de marihuana. Eso déjaselo al diablo para que se calme. Tú no necesitas eso, aleluya. Tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él ya te hizo libre, hermano, pero no lo siento. ¿Cómo lo vas a sentir? Mucha televisión, mucho chisme, mucha mentira. Tírate de rodillas a ver si no lo sientes. Se va a encender un fuego en ti, una llama en ti, una presencia en ti, aleluya. Dios me dio hace unos años un mensaje que se llama venciendo a través de la oración. Lo primero que se vence a través de la oración, amado hermano, es la distracción, el mucho ruido, como que no podemos entrar en la presencia del Señor. Luego se vence el pecado, porque usted se da cuenta cuando vence el ruido, cuando vence los obstáculos que lo obstaculizan para entrar en la presencia del Señor, empieza usted a sentir los deseos de las pasiones del pecado y de la carne, pero sencillamente saca la espada y le dice: diablito, no vine desarmado, aquí traigo la palabra, vengo armado con la palabra, y empieza a declarar la palabra, a proclamar el triunfo de la cruz, la sangre preciosa de Cristo, la libertad que Cristo ya hizo por usted. Y el diablo le dice: sí, pero mira lo que siente. No soy yo, diablito, eres tú, pero vas alzando maletas porque te vas, aleluya. Aquí habita el glorioso Espíritu Santo, aquí Cristo es el Rey de mi vida, y alza vuelo Satanás y sus demonios, y tú tienes fiesta con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. El problema de la iglesia hoy es que no ora. Hello. Tenemos creyentes fríos y televidentes, chismosos hasta decir ya no. Hello, como que no me le gustó eso. Es una miseria espiritual en la que vive el pueblo. Hermano, estoy desalentado y confundido. Métase con Dios a ver si lo deja confundido Dios. Jamás Dios ha dejado confundido a nadie. Dios liberta, Dios da paz. Métete 3 horas hasta que te sude la carne, aleluya, y se vaya toda la carne, y se vaya el diablo, y se sometan los demonios, y saca la palabra. Hermano, es que no sé Biblia, pues léela, aleluya, de rodillas, aleluya, y dile: diablito, te voy a leer el 23, y si el 23 no te basta, te leo el 27, y si ese no te basta, el 91 y el 121, y si no te gusta eso, el 119, aunque amanezca de rodillas leyéndote el 119, pero hoy te voy a meter palabra, diablito, aleluya, hasta que salgas de mi vida, hasta que salgas de mi corazón, porque me has tenido apagado. Se acabó el frío, yo quiero el calor del Espíritu Santo. Si lo que pasa es que no hay determinación, hermano, es que no puedo, hermano. Por eso ando a rastras. ¿Cómo va a poder si nunca ora? Pero usted se determina a echar fuera esos enemigos y van para afuera. Desfilan, apaga las pasiones, las sujeta, las controla, porque el potencial ahí va a estar. Como en el cuerpo humano está el potencial de toda enfermedad, el potencial ahí también de cometer cualquier clase de pecado va a estar ahí. Hermano, y cuando me libero de esto en su totalidad, cuando llegue al cielo, no se preocupe, pronto va a entrar al cielo. Si usted va pronto para el cielo, no va para el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Por eso estoy pensando en el cielo, y tanto se prende en el cielo que hasta de repente empieza a alabar a Dios, glorificándole porque va para el cielo. Aleluya. Usted está contento porque es ciudadano del cielo. Ya le dieron ciudadanía, ¿se imagina usted? Aquí a Estados Unidos hay que venir a vivir 5 años residente y luego le dan la ciudadanía. En el cielo se la dan de anticipado. Tremenda ciudadanía y un sellote tremendo que se llama el Espíritu Santo de la gracia. Y de rojo, lo visten de rojo. ¿Y por qué está rojo? No está cubierto con la sangre preciosa de Cristo. Tiemblan los demonios. Pero Dios le dice: ¿sabes qué? Eres muy flojazo. Te quiero llevar al cielo, pero guerrero. Te quiero llevar guerrero. Aprende a usar la espada. Estás acostumbrado a que otros peleen por ti. Tú vas a pelear por ti mismo. Dice: Señor, pero yo no sé nada. ¿Cómo que no sabes si tienes el glorioso Espíritu Santo que las sabe todas? Solo le pregunta al Espíritu Santo: ¿qué hago en esta situación, Espíritu Santo? Hazle de esta manera.
O sea que es una transformación. La misma palabra que se usa para la metamorfosis en el griego, la palabra metamorfosis viene de raíces griegas. Y la misma palabra que se usa para la metamorfosis es la palabra que se usa renovaos, en la renovación de vuestros entendimientos. O sea que no se queda en aquel estado, amado hermano, nada más de un gusanito, sino que se vuelve mariposa para volar, aleluya. Al principio como que no, al principio como que le cuesta, como el aguilucho cuando está ahí con la madre, que ahí lo tiene la madre y lo está cuidando, pero la madre lo está viendo que ya le están saliendo las alitas al aguilucho y le pega un empujoncito y ahí lleva el aguilucho de la roca para abajo y dice: me voy a matar, pero se da cuenta que tiene alas y empieza a remontarse a las alturas y se da cuenta que puede volar. Bendito el nombre del Señor. Tú te empiezas a renovar en la palabra y veías cosas que antes te tumbaban y te desanimaban y ahora dices: ya no me desanima nada, el que está conmigo se llama el Todopoderoso, es el Dios de Israel, es el defensor de Jacob, es aquel que nunca ha perdido una batalla. Los que le sirvieron son vencedores. ¿Qué hicieron? Eran hombres de espada. Hubo hombres que pelearon batallas que hasta la espada se les pegó en la mano. ¿Se imagina usted, amado hermano? Esos hombres peleaban tremendamente. O hombres como Josué, que se le acabó el día y dijo: el día se acabó, hay que estirarlo más, y paró el sol y detuvo la luna y el día se extendió más para seguir peleando. Hombres así Dios va a levantar en esta generación espiritual, que sabrán usar la espada del Espíritu y acabar con las obras del diablo y con los demonios y establecer el reino de Dios en sus corazones y en los corazones de otros. Aleluya al Señor. Pero se necesita sometimiento a Dios. ¿Y qué de los enemigos de afuera? Ahorita vamos a hablar de ellos, pero terminemos con los de adentro, porque no hemos terminado. Usted quiere ir muy rápido, dice que se tiene que ir a su casa. Tranquilo, si no terminamos, seguimos el viernes. Y si no el viernes, el domingo. Y si no el próximo domingo. La bendición es que tenemos muchos domingos por delante. Tenemos todo un año 2002 con 52 semanas por delante de nosotros. Y si Cristo viene, ya no hay necesidad de esta enseñanza, porque en el cielo no necesitamos espada. En el cielo vamos a vestir vestiduras blancas en la presencia del Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria para siempre. Aleluya. Pero fíjese, hermano, hay en el interior no solamente esas concupiscencias, esas pasiones, sino deseos, que en el análisis final lo que son corrupciones, deseos nuestros, planes que usted tiene. Por eso no quiere servir a Cristo con todo, porque tiene planes. Yo también los tenía. Yo cuando vine aquí a Estados Unidos dije: no, hombre, ese país está tremendo. Ahí en un año yo aprendo el inglés. Dije: me voy a dedicar, me voy a aplicar, y en un año agarro el inglés y luego dejo la escuela bíblica y me voy y me meto. Yo lo que voy a hacer es que me voy a meter a una universidad y ahí estudio una ingeniería, que eso es lo que a mí me gusta. O sea que tenía mis planes y mis deseos, pero en la presencia de Dios cambian las cosas. Aleluya. Por eso es bonito orar. Cuando tú no oras, andas patinando, que hoy quieres ser ingeniero y mañana doctor, que hoy te gusta esto y mañana no sabes ni qué quieres, andas. Pero cuando estás en la presencia de Dios, Dios te define, Dios te establece, Dios te dice: este es el camino. Y al principio vas allá regañadientes como el niño malcriado, pero después dices: qué bonito es lo que Dios ha elegido para mí. Aleluya. Es lo mejor, es la bendición que mi alma y mi corazón necesitan. Mira, hermano, en la presencia de Dios yo me olvidé de ingeniería, me olvidé de todo. Ahí en Cristo para las naciones. No, ahí me enamoré de Cristo. Me enamoré del mundo. Dije yo: qué lindo, tantas naciones que necesitan a Cristo, tantas naciones, tanto trabajo por el Señor. No, hermano, me vi así chiquitito para tanto trabajo que hay que hacer por el Señor. Hay gente que dice: Dios me está llamando, voy a aguantar hambre. Los demonios aguantarán hambre, tú no. Dios te va a bendecir si te llama. Y si algún día te pone a aguantar hambre es para que ayunes, porque no te gusta ayunar. Y tienes tremendas Firestone que ya no sirven para nada, ya las desecharon del mercado. Deséchalas tú también de tu cuerpo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tus deseos van a ser crucificados con la palabra. O sea que la crucifixión de nuestros deseos es la revelación de la voluntad de Dios a nuestros corazones, ya instituida de antemano. Por eso Cristo se fue a la escritura y halló: en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces dice el diablo: la voluntad de Dios es lo más aburrido.
juega al Nintendo, vete a la discoteca, vete al baile. Eso es bonito, las luces de colores. De bonito no tiene nada. En las cantinas va a encontrar pura gente vomitada, pura gente con la cara larga, con una aparente sonrisa, pero mírenle la mirada, están tristes. Ve al pecador, hermano. A usted que le encanta ver la televisión y ve mucho los artistas y las novelas, ya no le va a dar sabor a la novela, porque el Espíritu Santo le va a traer una convicción profunda y va a empezar a ver la mirada de los artistas y va a decir: pobrecito ese artista, se ve guapo, pero es un cascarón, porque se ve sin Cristo. Va a ver a esa actriz que el hermano hasta se le cae la baba cuando la mira en la televisión, pero ya no le va a ver lo que le mira, sino que le va a ver los ojos y va a decir: qué vacía se ve. Va a valorar a una mujer no por lo exterior, sino por las virtudes, y va a decir: yo no quiero eso. Y va a apagar el televisor, yo no voy a aguantar a ver telenovelas de hermana. Y el esposo se va a extrañar y le va a decir: mija, pero ya no miras telenovela, yo quería que me dieras la información de lo que estaba pasando. No, ahora te voy a contar una novela mejor, que no es novela, sino es una historia real, porque Dios me está ministrando, Dios está tratando conmigo, aleluya. Porque Dios a usted le va a revelar su voluntad, aleluya. La voluntad de Dios va a venir como le vino a Cristo: el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Usted va a sentir algo horrible por todo lo demás que le rodea, no le va a gustar, y la voluntad de Dios va a ser implantada en su corazón por la palabra de Dios. Por eso usted quiere cambiar, sencillamente estudie, medite la palabra y el cambio viene. Los enemigos de afuera, el mundo hace alianza con Satanás y lanza los dardos, ¡fum! Los dardazos, ¡fum! ¡Fum! Lanza los dardazos. Pero ¿cómo usted vence a Satanás y cómo vence al mundo? Si las pasiones, mire, hermano, el diablo no necesita mandarle muchos demonios a usted para tentarlo. Si las pasiones están vivas en usted, si los deseos suyos están vivos. Pero si usted está crucificado y está viviendo en la perfecta voluntad de Dios, el diablo no tiene parque para atacar. El diablo no encuentra ahí combustible, aunque lance sus dardos. No hay corrupción en usted para alimentar esos dardazos del enemigo. Lo que usted hace es que nada más saca la espada, con el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Usted está tumbando todo aquello que le lanza el enemigo. El mundo lo quiere entristecer, el mundo lo quiere deprimir. El mundo le dice: pero qué aburrido, ya no vas al cine. Antes al menos tenías el cine en tu casa, porque ibas al Potosino y ahí rentabas videos y veías las telenovelas. Pero ese pastor cómo le tira de duro a eso, y ahora te sientes hasta mal. Qué aburrido ser cristiano. ¿No le parece aburrido a usted ser cristiano? Sin cine ni grande ni chico, porque la pantalla grande hay que pagar más para ir a verla. La pantalla chica yo no sé cuánto cobran, unos 15, 20 dólares mensuales. ¿Cuánto paga usted mensual? A ver si es honesto. No me diga. Pero todo eso es cortado, porque Dios no lo quiere ahí envenenándose. Entonces el diablo le dice: qué aburrido. Ahora nada más de tu casa a la iglesia y de la iglesia a tu casa. Y para terminar de arruinarla, abrieron cultos de oración a las 5 de la mañana. Pero ¿cómo se te ocurre? Te vas a volver religioso. ¿Por qué no te metes mejor a un monasterio o a un convento? ¿No crees que sería mejor? Hasta tu forma de caminar ha cambiado, eres bien aburrido. Y el diablo le mete 1000 cosas para deprimirlo. El diablo le pinta el mundo tan precioso, tan bonito. Si usted no tiene la espada, lo tumba Satanás. Si usted no tiene la espada, si usted no descubre que el gozo del Señor es su fortaleza, aleluya. Si el gozo del Señor no es su fortaleza, va a estar buscando gozo en tanta cosa y nunca lo va a hallar. El avivamiento no es otra cosa más que la iglesia volviendo a los principios bíblicos y atrayendo al mundo. La vida de la iglesia, el gozo de la iglesia, el fuego de la iglesia, atrayendo al mundo. Porque el mundo ve en la iglesia una pasión que en él no hay. ¿Cómo? Por la espada. Cuando vieron a Cristo dijeron: pero qué aburrido. No tiene nada.
no tiene casa, no tiene posesiones materiales, su reino no es de este mundo. No, hombre, con la elocuencia que tiene para hablar y con la sabiduría que tiene, él podría montar una tremenda universidad, podría escribir muchos libros. Nunca escribió un libro, nunca estableció una institución educativa. Qué extraño, ¿verdad? Nunca estableció un sistema religioso, pero es el que ha tenido más seguidores a través de los siglos. Aleluya su nombre. Porque nos enseñó a amar algo que no se ve. Nos enseñó a amar algo que el mundo no nos puede dar. Una satisfacción en el corazón, una paz y un gozo interiores que da el Señor a nuestros corazones cuando nosotros le seguimos en verdad, en espíritu. Entonces, cuando usted tiene la espada en sus manos, usted derrumba cualquier mentira que el mundo le quiera traer. Hermano, para que Pablo dé una declaración, nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni principados, ni potestades. O sea, no había manera de que el diablo pudiera venir a turbarlo. Eran hombres que estaban definidos ya en Cristo. Cuando tú te has puesto la armadura, estás definido ya. Cuando tú has tomado la espada del Espíritu dada por Él mismo, tú ya estás definido. Aquí no es cuestión de que van a venir por ahí unos mormoncitos a marearte, unos apostólicos a decirte que necesitas bautizarte en el nombre de Jesús. Un demonio a turbarte y a decirte que no eres salvo. Un demonio a querer confundir en ti los principios legítimos e inequívocos de la santidad. Y la gente se pregunta ¿por qué? ¿Dónde entonces está la satisfacción? Porque no están definidos. El que no tiene el gozo de la salvación lo anda buscando en otra parte. Pero cuando el gozo de la salvación está en usted, el diablo llegue con lo que llegue, usted le saca la espada y le para su argumento, le para su mentira. O sea que el diablo no lo puede llevar a los diches del error, de la equivocación, de la herejía, de la falsa doctrina. Algunos apostatarán de la fe, dice claramente el Espíritu, en los postreros tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, espíritus engañadores y demonios fomentando a través de hombres falsos y perversos doctrinas malas. Y usted ve hoy un falso Pentecostés, una imitación. Usted ve a los carismáticos que hasta le enseñan a la gente las lenguas. Por eso usted va a esas iglesias carismáticas y todos los días profetizan. Pero profetizan en puro hielo, hermano. Fría la profecía como frío el que profetiza. La gente hasta se duerme en esas profecías porque no hay fuego de Dios, no hay unción de Dios, no hay presencia de Dios. Es una imitación. El otro día platicamos con un siervo de Dios y decía, esta generación, decía, no ha visto el genuino Pentecostés, por eso le engañan con cualquier cosa. Cuando yo fui a Guatemala, hermano, hace unos años, y me empezaron a decir ministros, se nos está yendo la juventud, le dije, es obvio que se vayan. Dijo, ¿por qué? Porque están frías las iglesias. Dijo, hermano, dijo, usted es muy franco para hablar. Le dije, poco franco, debería de ser más todavía. Le dije, están muertas las iglesias, le dije. Por eso se están yendo la juventud. ¿Y a dónde se van? Le digo, yo sé, le digo, a dónde se van. No se van a la discoteca, le digo, porque hay temor de Dios en ellos, porque crecieron en la palabra. Y no se van al club nocturno, no se van al pecado. ¿Sabe a dónde se van? Le dije, a las iglesias carismáticas, donde están brinque y brinque conciertos y profecías, y los tienen bien apantallados, pero no hay un mover legítimo de Dios. Es una apariencia.
Es una apariencia. Porque la gente el día de hoy va tras los dones, tras las señales, y no las señales tras ellos. Estas señales seguirán a los que creen, no los que creen seguirán a las señales. Hermano, ya hay alguien que profetiza. Vamos, póngame la mano, dígame cuál es mi suerte. Mejor vaya que alguien le lea la mano. Amado hermano, cuando Dios profetiza es porque Él quiere hacerlo. Aleluya. Es porque desciende el Espíritu y el Espíritu se quiere mover como Él quiere. Esto no lo manejamos nosotros. No andamos tras el hombre, andamos tras Cristo. Aleluya. Nada de esto nos tiene que turbar. Cuando tenemos la espada del Espíritu en la mano, podemos vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero entendamos a qué se está refiriendo aquí específicamente el apóstol Pablo. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Cristo, la palabra viva, el verbo. Por eso, como cuando Cristo aparece como vencedor en el libro de Apocalipsis, su nombre es el verbo de Dios. Y disculpe usted si ofendo a los que estudian la gramática y la escriben en esta época moderna, pero la gramática que yo estudié cuando era niño me gusta más que la que se menciona en la era moderna. Porque cuando yo era niño habían tres partes fundamentales en la oración: el verbo, el sujeto y el complemento o predicado. Y cuando se hablaba del verbo se decía en la parte de la oración que indica acción, movimiento o pasión. Y siempre me gusta eso, porque el verbo es la parte activa siempre de la oración. El verbo es Cristo, es la palabra activa. El verbo es la palabra viva, aleluya. Cuando Dios estaba creando el mundo, ahí estaba Cristo. Cada vez que el verbo salía de la boca de Dios, el logos en el griego, cada vez que el logos salía de la boca de Dios, algo se estaba haciendo, aleluya. Cristo es esa palabra viva, esa palabra creativa de Dios, aleluya. El verbo se hizo carne, el verbo habitó entre nosotros. Él es la palabra de Dios. O sea que Dios nos enseña que su palabra no está muerta, que la palabra es viva, que la palabra es eficaz. O sea, cuando Cristo hablaba, era una palabra de autoridad en el mundo del Espíritu. Por eso cuando Cristo daba una palabra a un enfermo, esa palabra llegaba e implantaba vida en el cuerpo de ese enfermo. Y la muerte, la enfermedad, el órgano dañado tenía que salir porque entraba la vida de Cristo a través de la palabra. Pero la palabra también está hablando del canon sagrado que nos ha quedado del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta palabra la tenemos que estudiar, escudriñar, meditar, practicar, obedecer. Hermano, es que yo la leo y no la entiendo. Dos cosas. Una, usted quiere entender escritura sin escritura, y escritura se tiene que entender por escritura, porque la Biblia es su propio intérprete. Ella se explica a sí misma, ella se explica, ella es su mejor intérprete. Ahora, acuérdese que ninguna escritura es de interpretación privada. Yo no puedo salir con mi interpretación, hermanos, una nueva revelación, no. Porque la escritura fue inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo que inspiró escritura es el que tiene que iluminar mi mente y mi corazón para que yo entienda escritura. Entonces, si yo escudriño y no entiendo, es porque no estoy dejando que la Biblia hable por sí sola, y porque leyendo nada más un segmento quiero entenderlo todo sin leer el todo. Y no puedo tomar una parte sin el todo. El todo tiene que explicar la parte, y la parte ser parte integral del todo. Por eso la necesidad vital de leer toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Ahora, obedecer la escritura. Hable la escritura, háblela, declárela, obedézcala. Aunque no sea agradable, obedézcala. Porque esta palabra de Dios, el apóstol Pablo le llama la espada del Espíritu. Siempre que se habla de espada en la Biblia, se habla de guerra.
Pero no es una espada en el mundo terrenal, en el mundo natural, sino, como dice ahí, la espada que usa el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la inspiración del Espíritu. O sea, que es el Espíritu el que va a poner la palabra en nuestros corazones. En nuestros corazones. Es el Espíritu el que va a poner la palabra en nuestras bocas. Es Él. Es Él el que la va a inspirar. Es Él el que la va a ungir. Es Él el que la va a administrar a la necesidad presente. Aleluya. A veces nosotros pensamos muy equivocadamente, como esa vez que me invitaron a mí. Yo me sorprendí porque me invitaron a predicar una campaña ahí en la ciudad de San Ángelo. El pastor me dijo: venga y nos predica, estamos terminando el mes de oración, predíquenos un día. Le dije: hermano, le dije, son 140 millas de la ciudad de Odessa, San Ángelo. Vivía en Odessa en aquel tiempo. Y le dije: yo no voy a ir por una predicación 140 millas, a menos que Dios me diga, pero no. Digo: bueno, ¿por qué no nos da una campaña? Eso sí, le dije, por un día nada más no. Para eso mejor le predico aquí a la gente en Odessa. O busco ahí algunos pecadores y les hablo de Cristo. Y me dijo: pues véngase la semana completa. Y me fui la semana completa. Cuando terminé la semana, dijo el pastor: ¿sabe qué, hermano? La gente está contenta. Dijo: quiere que siga la campaña. ¿Podemos seguir más? Sí, le dije, seguimos. Y dijo: hasta ya me dieron para pagarle el hotel. Dijo: para que siga la campaña, sigámosla, le dije. Pero entonces me entró aflicción y dije: voy a predicar si ya se me acabaron los mensajes. Señor, le dije, ya me gasté todo lo que tenía aquí. ¿Por qué no tiene sus mensajes selectos? ¿Verdad? Alguien que predica ya de vez en cuando tiene nada más el ciego Bartimeo. Otro, como un hermano mío, tenía: a pescar voy. Ese era su mensaje. A pescar voy, con ese salía banda en cualquier lugar. Pero cuando ya venía una segunda invitación, yo no sé qué haría. Y ya después de aquella semana entera dije yo: ¿qué hago? Y me metí con Dios afligido. Ahí estoy afligido con Dios. Señor, ¿qué hago? Se me acabaron los mensajes. Y el Señor me habló. Y me dijo el Señor: esta fuente es inagotable. Esta fuente no se seca nunca. Porque no es la espada del hombre, es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Es Él el que conoce la necesidad, aleluya. Nosotros no la conocemos, la necesidad que la gente tiene en cada corazón. Nosotros no la conocemos, pero Dios sí la conoce. Y Dios la suple, aleluya, cuando envía su palabra. Por eso dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, aleluya. El diablo los tenía ya para matarlos. Dice la Biblia que pisaron los umbrales de la misma muerte por su rebelión, por su desobediencia, porque pecaron contra ellos, estaban para morir. Ya no había esperanza, su alma abominó todo alimento, y ya para morir Dios envió su palabra y le dijo: muerte, detente, enfermedad, te acabas, aleluya. Porque cuando llega la palabra llega la vida, cuando llega la palabra llega el poder, llega la restauración, aleluya. Dios hace lo que tú necesitas cuando Él envía su palabra. Es la espada del Espíritu, bendito sea su nombre para siempre. Es a través de esta espada que Dios vence cualquier obstáculo que levante el enemigo. Si la guerra es espiritual, yo con armas humanas no la puedo ganar. Es imposible. Por eso todos aquellos que han querido hacer de la Biblia psicología, todos aquellos que han querido humanizar la palabra, todos aquellos que han querido con una mente no renovada entender la palabra, o con corazones no santificados tomar la espada, han fracasado, han quedado avergonzados, como los hijos de Seba, que dijeron: los demonios sabemos quién es Pablo y también sabemos quién es Cristo, pero vosotros quiénes sois. Y salieron desnudos y avergonzados por querer echar fuera demonios sin el poder y sin la autoridad de Dios. Dijo un hermano en cierto lugar, dijo: yo también puedo parar detrás de un púlpito, dijo, y predicar un mensaje y me dan un dinerito. Esto no es negocio.
Hay gente que dice: entran buenos diezmos, vamos a abrir una iglesia. Esto no es de abrir una iglesia. La iglesia se abrió cuando Cristo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie abre iglesias. Hay una sola iglesia, y es la iglesia de Jesucristo, de los santos lavados con su preciosa sangre. Aleluya. Porque al hombre se le hace fácil en su fuerza, en su poder, en su virtud, querer hacer la obra de Dios. Pero la obra de Dios no se puede hacer sino con la espada del Espíritu. Por eso dijo el Señor cuando censuró a los profetas falsos, dijo: ¿quién nos envió? Dicen: Jehová nos ha dicho, pero Jehová no los ha enviado. Dice: se llenan el corazón, les entraba aquella vanidad de decir: Jehová dijo, cuando Jehová no había hablado. Dijo Dios: acabaré con esos profetas, y la palabra de cada uno será su propia profecía. Cada uno lo que diga se le va a cumplir. Cada uno su propia palabra le profetizará. Porque usted no cree que son demasiados los abusos que se hacen con la palabra cuando no es tomada por el Espíritu Santo. Pues hay gente que dice: ¿sabe qué? Lo que usted me dice a mí no me gusta. Yo voy a buscar un consejo, pero que se acomode a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Hay gente que dice: yo me voy, en esa iglesia a mí no me gusta cómo se predica la palabra. Yo voy a una iglesia donde hay más amor. ¿Qué es amor? No se entiende lo que es amor. El verdadero amor corrige. El verdadero amor no soporta la impiedad ni el pecado. El verdadero amor establece el reino de Dios. Es la espada del Espíritu. Allá en el siglo XVIII, en los 1700, tenía que haber de necesidad un avivamiento en Inglaterra. Cuando uno lee la condición de Inglaterra, el pecado había cundido a la nación. Los hombres se la pasaban en las tabernas y se emborrachaban, y el estado de la iglesia se había vuelto funesto, fúnebre. Los predicadores se habían vuelto formales. Alzar la voz en un púlpito era pecado. En aquel tiempo se establecieron los sistemas de púlpito, donde usted entraba al púlpito, había que subir varias gradas, y entraba y se cerraba la puerta y quedaba ahí como enclaustrado en aquel púlpito. Los sermones se leían los sermones, y mientras lo leían roncaba el pueblo. O sea, muertas las iglesias y muertos los ministros. Cuando Dios levantó a Juan Wesley, en la iglesia anglicana no lo quisieron. Lo botaron de la iglesia. Dijeron: ese hombre, dice, usa un lenguaje coloquial, colloquial language, un lenguaje común que lo entiende el vulgo. Y el lenguaje del púlpito es refinado. Los demonios también son refinados, y el infierno está lleno de gente refinada. Pero la gente común y la gente simple y la gente sencilla son los que heredan el reino de los cielos. Aleluya. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder. Y lo sacaron. Y ahí aquella frase que se inmortalizó de Juan Wesley, cuando dijo: el mundo es mi parroquia. The world is my parish. Lo sacaron afuera, lo sacaron del templo, y afuera empezó a predicar. Y cuando empezó a predicar afuera, llegaron los leñadores a escucharlo. Llegó gente sencilla, la gente del vulgo lo empezó a escuchar, pero había tal elocuencia espiritual en él, tal gracia, tal unción. Dicen los que lo oían que su rostro brillaba con el resplandor de Cristo cuando empezaba a predicar Juan Wesley. Y mientras él estaba predicando, se le reunían las multitudes, y mujeres nobles de la realeza, condesas, empezaron a venir. Los lores de Inglaterra empezaron a venir a escuchar a Juan Wesley. Y dicen literalmente que cuando lo escuchaban, sentían que una espada los atravesaba de
de lado a lado y caían postrados bajo la convicción de pecado. Dios tuvo que hacer aquello casi literal, porque esa es la palabra, la espada del Espíritu, aleluya, que te atraviesa, que te fulmina, aleluya, que te señala tu pecado, que sientes dolor, que separa el alma, que separa las emociones, te deja sin emociones, pero te deja sano, te deja libre, te deja convertido para la gloria y para la honra del Señor. No te gusta, pero a tu espíritu le gusta, tu espíritu lo anhela, lo codicia, lo ama. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A veces no entendemos lo que Dios quiere y decimos: qué dura palabra de recibir es esta. Pero la palabra de Dios es como espada de dos filos, nos traspasa, nos hiere, nos mata, porque esa es su función: matar. Te he puesto, le dijo al profeta Jeremías, para derribar y para levantar. Mata lo que es carne, mata lo que es pecado, mata lo que es pasión, mata lo que es concupiscencia, lo mata. Usted se siente miserable haciendo el pecado después que oye la palabra. Después que uno oye la palabra, a mí me pasó de adolescente, oí aquellos predicadores, amado hermano, que sacaban la espada afilada, la espada encendida en la llama del Espíritu Santo, y salía fulminado por esa palabra de aquel culto. Ya no me sentía bien, quería pecar pero no podía. Decía: hay algo aquí en mí que no me deja pecar. La palabra había producido tal temor de Dios en mí. Aleluya. Eso lo necesitamos, aleluya. Eso lo necesitamos.